Con Egipto pasa como con cualquier otra cultura. Lo que nos ha llegado a nosotros es Hollywood, nos ha llegado Ramsés, el Ramsés de, no me acuerdo qué actor, Jules Briner. ese, Jules Briner. Y el Tutankamón, El Tutankamón, ¿no? Y bueno, y la Nefertiti, la Nefertiti, la la Cleopatra, Cleopatra. ¿no? Que esa ni era egipcia ni era nada, ¿no? Es decir, al final resulta que nos ha llegado ahí un pastiche que para que lo desentrañemos a ese pastiche y entendamos qué es lo que hay, nos va a llevar algunas sesiones. Pero digamos, lo importante es que cuando hablamos de Egipto, lo que tenemos en nuestra imaginación es una cultura plenamente desarrollada, imperial, poderosísima, con una expresión de hegemonía cultural que ha impactado no solamente en los pueblos de su época, no solamente impactó en Grecia, en Oriente Medio y luego en Roma, sino que ha llegado a través de la fantasía, de las historias, ha llegado hasta nosotros absolutamente idealizada, sacralizada, en una imagen que propiamente corresponde a un periodo concreto de la historia egipcia, ¿no? Que es el periodo clásico, ¿no? El de los grandes faraones, Keops, Kefren, Miserino, Ramsés, ¿no? Tenemos a todos los famosos. Pero Egipto es mucho más. Ese es el Egipto de los últimos, como quien dice, de antes de ayer, de los últimos 2500 años, como quien dice, de nuestra época, y Egipto, como Mesopotamia, tienen una tremenda historia anterior a este periodo clásico, que si no lo comprendemos, si no indagamos un poquito en las características de este periodo anterior, pues entonces corremos el riesgo de acabar como muchos iluminados, preguntándonos si las pirámides las hicieron los extraterrestres o cosas así, ¿no? Sí. Disparates propios de ignorar la historia e ignorar los procesos evolutivos a lo largo de cuyos milenios se van configurando las civilizaciones. Lo que yo os invito hoy a ver es esa evolución cultural previa al periodo histórico, y nunca mejor dicho, porque si la historia empieza con la escritura, antes de que los egipcios inventaran la escritura jeroglífica, esa tan conocida por nosotros, antes de que fuera inventada, ya había en Egipto, no sé, 6.000, 7.000 años de historia, antes de que los egipcios empezaran a escribir. Esos 6 o 7.000 años de historia previos, desde el 10.000 hasta cerca del 3000, que es cuando se inventa la escritura, es lo que se llama el neolítico, el paso del paleolítico al neolítico y el neolítico en el Nilo, en la zona que luego se va a llamar Egipto. Habíamos visto la semana pasada y os envié unos vídeos muy cortitos con respecto al cambio climático entre el 10º milenio y el 6º milenio, un cambio climático que primero transformó a todo el Sahara en una pradera con bosque, que dio lugar al final del Paleolítico con caza y recolección al más puro estilo de las hordas y bandas del Paleolítico, de humanos del Paleolítico, y a partir del 6000, con el joven Drías, el deshielo de Agassiz, y probablemente la coincidencia con un cambio en el eje terrestre, dio por resultado un nuevo ciclo de cambio climático en el que todavía estamos inmersos,
y que llevó aparejado nuevamente la desertización de todo el norte de África. ¿Qué había pasado entre el 10.000 y el 6.000? Bueno, pues que esas praderas se llenaron de herbívoros y se llenaron de cazadores y de recolectores, que a medida que a partir del 6.000 se fue desertizando esas praderas, estas bandas de cazadores-recolectores, igual que los animales que ellos iban persiguiendo, fueron refugiándose cada vez más en los cada vez menos espacios húmedos, oasis, cuencas de ríos que podían encontrar. Y diréis, bueno, el Nilo. No, el Nilo no, porque el Nilo era un lugar tremendamente inhóspito. Hoy el Nilo para nosotros y para los que hemos ido a Egipto es un parque de atracciones, pero el Nilo en estado salvaje era un río verdaderamente duro, difícil, con unas inundaciones anuales bestiales que se llevaban por delante centenares de metros a cada lado del río en cada crecida, y plagado pues, de cocodrilos, hipopótamos y toda clase de bicho con los que no os querríais encontrar. Ni vosotros ni un egipcio. Hay un gran faraón que ya llegaremos en su momento, cuando empecemos a hablar de las primeras dinastías. Hay uno de los grandes faraones históricos, cuenta su historia, que después de un poderosísimo reinado murió atropellado por un hipopótamo, ¿no? Es una manera muy penosa, supongo yo, de acabar tu existencia como faraón, pero bueno, para que nos hagamos una idea de qué clase de fauna y condiciones de vida podía haber, inclusive para los más poderosos del momento. En estos últimos, del 6.000 al 3.000, cuando estas poblaciones nómadas de cazadores-recolectores se vayan concentrando en estos espacios húmedos, se va a producir, digamos, o va a terminar de consolidarse el paso del Paleolítico al Neolítico. Estas poblaciones se van a hacer cada vez más sedentarias, y en la medida en la que se hagan cada vez más sedentarias, van a desarrollar todos los hábitos propios de las culturas sedentarias. No solamente en el ámbito, en la cuestión habitacional, que veremos su arquitectura y la manera en la que vivían, sino en cuanto a su forma de vida. Algunos de ellos van a desarrollar la técnica de la pesca, en competencia directa con cocodrilos e hipopótamos, y otros van a hacer una progresiva domesticación de los mamíferos herbívoros de la pradera que van recogiendo, y por ejemplo probablemente se supone que la primera domesticación de ganado vacuno la vamos a tener pues quizás pues en el Fayum o en alguno de estos grandes oasis de las riberas o cercanos al Nilo. Entre el 6.000 y el 3.000 se van a desarrollar todas estas culturas neolíticas, principalmente diferenciadas en dos grandes ámbitos. Lo que se llama el Bajo Egipto, la desembocadura del Nilo en la zona del delta, de lo que luego fue Alejandría, y el Alto Egipto, que es la parte que va desde Luxor, desde el actual Luxor, hasta un poco antes de Abu Simbel, en el sur. Esto es lo que digamos la parte del Alto Egipto y la parte del Bajo Egipto. Curiosamente, y contra lo que pudiéramos suponer, las culturas más potentes no se van a producir en el delta del Nilo, sino en la parte alta del Nilo, en la parte más seca y desértica. Y esta parte más seca y desértica, donde vamos a tener las culturas tasienses y gersenses,
y finalmente la que hemos conocido bajo el nombre de Nagada o Nakada, la cultura de Nakada. Esta va a ser ya a partir del 3000, entre el 3800 y el 3100, en esos 600 años, las diferentes fases de esta cultura de Nakada van a ser las que definan para el resto de la historia de Egipto los elementos simbólicos, iconográficos, políticos, religiosos, estratificación social, economía, de lo que luego vamos a conocer como Egipto. Es decir, cuando al final de la sesión de hoy, si nos da tiempo, veamos Nakada, la cultura de Nakada, vais a ver ya ahí en forma embrionaria, inclusive parte de la iconografía egipcia que luego va a dar lugar a la misma escritura jeroglífica, tal como nos ha llegado posteriormente. Creo que este es un paseo muy interesante porque vamos a poder ver esta evolución muy pasito a pasito a lo largo de varios milenios y a lo largo de las distintas culturas. Si queréis comentar algo, vamos a ello, y si no, mientras voy compartiendo pantalla. Bien, pues nos dice el texto que las culturas prehistóricas entre el 10.000 y el 3000, ubicadas en la cuenca del Nilo, tanto en el Alto como en el Bajo, son el fundamento sobre el que se desarrolla el arte, la iconografía, los usos sociales, la jerarquía, la religiosidad y la política de la civilización egipcia, hasta la época ptolomeica, hasta las invasiones, hasta la ocupación romana. Y en lo que queda de documento, no os asustéis por el número de páginas, la mayor parte son fotos, en lo que queda de documento vamos a ver el desarrollo de los elementos artísticos en la cerámica, en el tallado de la piedra, en la arquitectura y finalmente en la espectacular, como pocas cosas he visto yo tan espectaculares, pintura rupestre que hay en algunas tumbas del Alto Egipto de finales del Neolítico. Estamos hablando del 3500, 3800. Pues bien, durante el Paleolítico Superior, decíamos antes en la introducción, entre el 25.000 y el 10.000, los grupos nómadas que habitaban el norte de África añadieron a la recolección y a la caza de animales la pesca. Ese relativo sedentarismo, junto al inicio del secado y almacenado de pescado, propiciaría un aumento de población y el inicio de las prácticas neolíticas. De esta época hay muy pocos vestigios, o por lo menos se han encontrado muy pocas cosas. Útiles de sílex, cuchillos, puntas de flecha, de lanza, útiles para la pesca, anzuelos, arpones, similares a lo que hemos visto en el Paleolítico en sesiones anteriores. Y lo más interesante, microlitos. Pequeñísimas piezas de piedra tallada que no son usadas por sí mismas, sino, como vimos la semana pasada, se insertan en útiles de hueso o de madera para utilizar, digamos, en forma de dientes, como si fuera una dentadura, para darle filo a los útiles de hueso o madera, ¿no? Esta técnica del microlito, que es un importante avance técnico, que consiste en la incrustación de pequeñas lascas de sílex en las herramientas de madera, caña o hueso, para utilizarla como material punzante, como herramienta punzante o cortante. Este es el gran avance de la época. Para que nos hagamos una idea del tipo de cultura, que esto es absolutamente insospechado en el mundo actual en el que vivimos, que vemos el Sahara tan desértico, ¿no? Bueno, pues estas son pinturas rupestres del norte de África, en la zona del Chad,
Argelia, principalmente en Argelia, donde vemos en mitad de lo que hoy es un desierto mortal, sin ninguna posibilidad de supervivencia, vemos pinturas rupestres con una prodigalidad de animales de gran tamaño, algunos que no soy capaz ni de reconocer, como este de aquí abajo, que ve tú a saber que una mezcla de cerdo con jirafa, yo qué sé, a saber lo que hay ahí abajo, ¿no? Mirad qué belleza, qué, qué belleza de elefante, ¿no? Casi, casi un peluche. Llama la atención de este elefante las rayitas de la barriga, Sí. lo que demuestra que no es un elefante, ¿vale? O por lo menos es un antepasado de los elefantes, ¿no? Es un animal peludo, es un animal lanudo, probablemente pues de estos, un superviviente de los finales del Paleolítico, ¿no? Me encanta los andares de, Y lo que de- estaba mirando, es que le da una profundidad, ¿eh? Sí, sí, es fantástico. Es que tenemos una mala concepción de las capacidades artísticas de los hombres y mujeres del Paleolítico. Es decir, este elefante está bastante mejor dibujado de lo que dibujaría la mayoría de nosotros hoy, ¿no? Yo no soy capaz de ¿No? dibujar A lo esto. mejor Carlos, yo qué sé, o alguno otro bueno, que han estudiado algo, pues podrán dibujar mejor, pero desde luego yo no, ¿eh? Si yo hago para mí un elefante se parecería más a un perro que otra cosa, ¿no? Es precioso el animal, tiene movimiento, el animal tiene, tiene personalidad, Eso iba a decir, es que tiene tiene cara, cara, es que tiene cara. tiene, ¿eh? ¿No veis una cara de un tío con bigote ahí en la imagen? ¿A dónde? ¿A dónde? Pues encima del lomo, en la parte superior de la fotografía. ¿Aquí? Sí, ahí el ojo, la nariz, las dos cejas. Aquí. Bueno, tienes imaginación, ¿eh? No, mirad. Juan, Detrás, de verdad. a Bueno, continuación de la oreja, es, detrás del lomo. es la cara de Marx. La cara de Marx. La cara de Marx. Puede ser, Muy puede bien. ser. Bueno, y si esto os ha impresionado, atención a esto. Buah, eso sí que lo vi antes, es que Esta figura es realmente, en fin, es incalificable para mí la belleza de es una gacela, ¿no? una especie de gacela, sí, sí. Es de una belleza, no sé, no se me ocurre que se pueda mejorar en nada, ¿no? Pero eso está grabada en la piedra, ¿no? Está Sí. grabada en la piedra, efectivamente, efectivamente. Grabada en la piedra. En fin, ya veis que los finales del Paleolítico, la gente vivía de la caza a la recolección, pero era gente de una cultura suficientemente sofisticada como para dar lugar a estas maravillas artísticas que estamos viendo. A partir del 10.000, el aumento de lluvias y la humedad ambiental propiciaron ese repoblamiento de los márgenes que hoy son desérticos del Nilo y poco a poco fueron concentrando, empujados por las crecidas del Nilo y la migración de animales, esos grupos de cazadores seminómadas que se supone llegaron a la domesticación del ganado vacuno. Los yacimientos más importantes que hay de esta época pertenecen al El Kab, el Luan y el Fayum. El Fayum, que es la cultura más antigua de la que tenemos registro en Egipto, catalogada como Fayum A, está al norte en el lago del Fayum.
Estas culturas se mantuvieron en esa transición entre el paleolítico al neolítico hasta el sexto milenio. Y entre el sexto milenio y el tercer milenio, un nuevo cambio climático, con una desertización de las zonas adyacentes al río, daría lugar a las nuevas configuraciones poblacionales y a las nuevas técnicas neolíticas que al final condicionarían y definirían la evolución de la población y el resto de la civilización egipcia hasta la época romana. La desertización obligó a la población a replegarse sobre el valle del Nilo y aparecieron los primeros poblados agrícolas ya plenamente neolíticos alrededor del 5500. Cuando hablamos de poblados agrícolas y neolíticos, estamos hablando de chozas edificadas con caña, esteras de junco o bloques de barro, y una amplia domesticación de ganado vacuno, perros, cabras, ovejas y cerdos. La tierra primero se labró con azada y posteriormente Egipto dio rápidamente el paso al arado. Pero sobre todo donde se produce, o por lo menos lo que nos ha llegado a nosotros por su solidez en el tiempo, es la piedra pulimentada. La piedra pulimentada y la industria ósea, el trabajo del hueso y del marfil, continuaron evolucionando en todos estos años y finalmente hizo su aparición la cestería, el trabajo de cesta, de tejer con las fibras vegetales y la cerámica. Es sobre estos asentamientos que se desarrollan entre el 6000, entre el 5500 y el 3000, sobre los que toma forma lo que entendemos por Egipto. La semana pasada os puse la diapositiva de las herramientas principales que esta gente manejaba en su industria neolítica, el hacha pulimentada con mango o en forma de asada. Aquí tenéis la hoz de madera. Esta es la técnica del microlito. Los microlitos, sí. Eso es, la hoz de madera o de hueso en la que se han insertado trocitos de piedra tallada y afilada para poder utilizarla como herramienta de corte. La cestería, el molino para poder moler el grano y las distintas técnicas pues, de desbrozo, labranza y siega, todas agachando el lomo, como veis. Todavía no se han inventado los animales de tiro. Digamos, los animales los hemos domesticado para comérnoslos, pero todavía no hemos descubierto que como la mercancía capitalista tiene un doble valor de uso, ¿no? Que además de antes de comérnoslo podemos hacer que trabaje, ¿no? Para eso faltarán todavía pues algunos cuantos cientos de años. Claro, nos puede parecer que todo es igual, pero cuando vemos el mapa de cómo está el mundo en el 7500, nos damos cuenta de que Egipto, en la zona del Nilo, en el 7500, está vacía. Es decir, el gran desarrollo civilizatorio impresionante que vimos en los meses pasados en Mesopotamia, en todo el arco creciente, que van desde Asilar y Cataluyuk hasta la desembocadura del Tigris y el Éufrates en el mar, pasando por Jericó, por la otra punta. Claro, pensad que en el 7500 Jericó ya era una ciudad murallada. Es que, claro, sí, pero no le sirvió de nada cuando llegaron con las trompetas. Bueno, no. Llegó el otro con las trompetas y le derribó las murallas, efectivamente.
Pero bueno, lo que os quería mostrar es que en medio de ese esplendor civilizatorio que tenemos en el arco creciente, en el 7500, en Egipto todavía seguimos en aldeas que todavía no han culminado su paso del paleolítico al neolítico. ¿Vale? Al neolítico egipcio todavía le faltan 1000 años o 2000 años todavía, ¿no? Cuando todo el arco creciente, todo el creciente fértil, ya tiene un desarrollo civilizatorio y comercial enorme, ¿no? Sí, pero El, nosotros todavía estábamos en el fondo de las cuevas, ¿no? No, nosotros, ¿No? nosotros no éramos ni proyectos todavía. No, no, no. No, 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 no es como le decía yo a un día a Juanra, que se reía, que le decía, los griegos estaban en los árboles todavía. Digo, no, bueno, nosotros ni en los árboles estábamos, ¿no? Todavía Vale. en esa época. Lo importante de esto es ver cómo, digamos, aquí tenemos el Fayum B, el asentamiento de Fayum B, que es Napta Playa, en el sur, y al norte, aquí no está dibujado, pero tenemos Fayum A, aquí cerca del delta del Nilo. Aquí tenemos, digamos, los dos grandes asentamientos en tránsito del Paleolítico al Neolítico, pero siguen siendo organizaciones humanas muy primitivas en comparación con el esplendor civilizatorio que tenemos en el fértil creciente, ¿no? Sin embargo, 1000 años después, en el 6500, toda esta zona va a dar lugar a una enorme cantidad de poblados con características culturales, artísticas y políticas muy claras y muy diferenciadas. En el delta, digamos, aquí está dibujado en verde lo que es el Bajo Egipto, la zona cultural neolítica que se conoce como el Bajo Egipto, y en rojo la zona entendida como el Alto Egipto. Y aquí, en estas, ya 1000 años después, bueno, pues ya tenemos no solamente ya la zona del Fayum que se ha desarrollado, sino que ya tenemos poblaciones en la zona de Buto, en la zona de Memphis, Hermópolis, donde vamos a ir viendo luego sus peculiaridades, que fueron muy interesantes y van a ser además las primeras que veamos. Sin embargo, esta zona del Alto Egipto, que se caracteriza por ser la primera en desarrollar un comercio intenso y permanente entre las regiones de Palestina y las regiones de Nubia al sur de la presa, al sur de lo que hoy es Asuán, al sur de Abu Simbel, y vosotros diréis, ¿y qué iba a buscar un habitante neolítico de Buto a Nubia? ¿No? Pues hombre, pues es que los nubios, entre otras cosas, tenían piedras y maderas preciosas muy interesantes para que en toda la zona del Nilo y sobre todo en la desembocadura no existen. Y si tú quieres hacer ciertas artesanías, necesitas materias primas adecuadas. Y esas materias primas adecuadas, ellos la traían o bien las comerciaban o bien desde Palestina o bien desde la zona de Nubia. Y muchas veces haciendo de correo de transmisión entre Nubia y Palestina, ¿vale? Es decir, permitiendo ese flujo de mercancías entre Nubia y Palestina. Si nos vamos a la zona del Alto Egipto, que luego lo veremos al final de la sesión, en la zona del Alto Egipcio tenemos el Badarí, de donde viene la cultura badariense, de la que hablaremos luego, la cultura de Abidos, una de las grandes necrópolis neolíticas, y Nakada, donde se va a producir el gran esplendor final del neolítico previo a las dinastías egipcias y de las que van a surgir las dinastías
egipcias. Komombo, Edfu, son lugares en los que, lugares con los nombres de hoy, en los que van a florecer muchas de estos estilos civilizatorios. Así como Buto comerciaba con Palestina y con Nubia, Naqada se va a caracterizar porque su comercio no solamente va a ser también con Palestina y con Nubia, es más, de hecho van a intentar colonizar Nubia y van a intentar colonizar el Bajo Egipto. Su comercio va a ser principalmente a través de Wadi Hammamat con el Mar Rojo. La cultura de Naqada va a desarrollar comercio de cabotaje a través de su contacto con el Mar Rojo. Vamos a ir viendo una por una todas estas. Aquí tenemos los grandes... ¡Ay! Perdón, que se me ha ido... Esto es lo que tiene tener un PDF tan pesado. Jorge, que no me hago una idea, desde Naqada al Mar Rojo, la distancia que podrán ser 100 kilómetros, lo que se ve en el mapa. Mira, este mapa está a escala. Estos son 250 kilómetros, sí, aquí puede haber 150 kilómetros. 150 kilómetros, pero hay que pasar una serranía importante y un desierto de 2 pares de narices, ¿sí? Sí, no hay... ¿Que entonces era desierto? Sí, ya en esta época la desertización, bueno, vamos a ver, entre el 6000 y el 3000 se va produciendo esa desertización progresiva. ¿Vale? Cuando lleguemos al 3000, cuando lleguemos al Egipto histórico, esto ya es un desierto salvaje como el que conocemos actualmente. Bien, entonces vemos en la zona del Bajo Egipto las tres grandes culturas, que son la merindense, la mahdiense y la primitiva del Fayum. En verde tenemos las que se han considerado las propias del Alto Egipto. Curiosamente, la gersense está muy cerca, ahí en Girsa, está muy cerca del Bajo Egipto. Y finalmente, la tasiense, a la que corresponde la población de Asiut, la badariense y la cultura de Negada. Pero que son nombres que se aplican no porque tengan ninguna representación política en la época, sino porque es el nombre que le dio el arqueólogo que lo encontró en virtud de, seguramente, de la posada donde pasaba la noche y donde guardaba las herramientas, ¿vale? Entonces, esta es la cultura tasiense, ¿no? Sí, tampoco, seguramente un tasiense o un badariense no tenía conciencia ni siquiera de ese nombre, ¿vale? No. Son nombres puestos por nosotros, ¿vale? Bien. Las culturas del Bajo Egipto principalmente son dos, las neolíticas. Las culturas neolíticas porque hemos dicho que el Fayum pertenece a ese tránsito previo del Paleolítico al Neolítico. La merindense y la mahdiense. La cultura merindense, que es contemporánea del Fayum, pero ya con una tecnología nueva, se desarrolla ahí en el delta del Nilo a pocos kilómetros del Cairo. Esta gente inició las relaciones comerciales entre Oriente Próximo y Nubia. Y estas relaciones comerciales dejaron su impronta en las herramientas de ellos, principalmente en la cerámica. Este dibujo, esta cerámica, este trozo de cerámica que estamos viendo, tiene una decoración en espina de pescado, como podéis ver aquí. Esta decoración en espina de pescado es propia de la cerámica oriental que incide estéticamente sobre la cerámica que hace esta gente. Y luego las herramientas de sílex que provienen de Nubia, ¿no? Lo que es la materia prima. Pero además,
esta gente desarrolla una cerámica autóctona, mucho más tosca, que ellos fabrican mezclando barro con paja sin ningún tipo de decoración, con un color negro o rojo, en el que fabrican vasijas muy sólidas, son muy sólidas. No son bonitas, pero son muy sólidas, de grandes dimensiones, platos, fuentes, ollas, y sobre todo las vasijas que ellos, a imitación de la cestería, fabrican en cerámica para enterrar y utilizar como silos de conservación del grano. En lo que respecta a la arquitectura, las chozas de esta gente van a anticipar las formas arquitectónicas domésticas y de los templos egipcios posteriores. El suelo se rellena con vasijas como aislamiento, son de planta ovalada y probablemente la techumbre, la cubierta, está hecha con esteras de juncos. En todas estas poblaciones, los enterramientos están orientados al sur y demuestran una escasa jerarquización social. Estamos todavía ante poblaciones fuertemente igualitarias. Jorge, eso de enterrarse al sur, ¿eso a qué es debido? ¿A qué es el...? No lo podemos saber. Solo podemos saber que esta gente entierra al sur. Y lo he marcado porque luego veremos que en las culturas posteriores los enterramientos empiezan a ser al oeste, al estilo egipcio. ¿Enterrar al sur qué significa? ¿Poner la cabeza en dirección sur? En dirección, claro, la cabeza en dirección sur. Los egipcios va a ser con la cabeza en dirección oeste, ¿no? Y para eso falta todavía 2000 años, ¿no? No sé si es que, no creo que le vayan girando la cabeza de a poco. Lo que ha ocurrido probablemente es que han aparecido nuevas concepciones religiosas en las siguientes culturas que hacen nuevas concepciones religiosas que luego los egipcios van a heredar, por supuesto, en su imaginación de la muerte y del tránsito de la vida a la muerte y la vida en el más allá, que va a hacer que las siguientes culturas, incluidas los egipcios, ya consideren que la zona de los vivos y de los muertos tiene que estar separada y que los muertos deben estar orientados de una manera determinada, ¿no? Se incorpora la carne de hipopótamo y de cocodrilo y aparecen las primeras prácticas escultóricas en terracota. Son muy estilizadas, se representa, por ejemplo, ganado vacuno, barcos, tipos de bote, de barquitos muy rudimentarios, cabezas humanas que anticipan motivos de la época histórica luego egipcia, por ejemplo, la representación de la boca, figuritas que identifican a las autoridades con el toro, y sobre todo el barco, la concepción del barco como un elemento de tránsito, no solamente físico, sino vital, ¿no? Aquí tenéis una figurita fantástica de terracota. Os pido que prestéis atención a la expresividad del rostro. Daos cuenta que es una pelotita con 5 agujeros. Pero esta pelotita con 5 agujeros, que probablemente era el mango de un callao, el mango de un bastón, ¿no? Está extraordinariamente tallada. Fijaos la expresividad de la mirada, de esos ojos sin huecos, la forma de la nariz, cómo la nariz está representada con una pequeñísima protuberancia y los dos orificios, y la boca, en una expresión de asombro, exhalación, sí, de sorpresa, que luego esta forma de la boca va a tener un enorme impacto en toda la iconografía posterior egipcia. La boca para los egipcios va a ser un elemento ritual
esencial. Y luego otra cosa que llama mucho la atención en esta pequeña figurita son los agujeritos que se ven en la cabeza y en el mentón. Probablemente para incrustaciones de pelo, imitando cabellera, barba o lo que fuera, que ya se habrá perdido, ¿no? Es una pieza en su sencillez de una belleza exquisita. Esta es de merindense. Esta se encontró en 1982, según dice Fabricada en terracota, Jorge. fabricada en terracota, sí, fabricada en terracota. Y esta está datada, según dice la ficha técnica que hay ahí, en el cuarto milenio. ¿Vale? En el cuarto milenio. Una pieza de una sensibilidad artística verdaderamente notable. Bien, luego tenemos la cultura mahdiense, que esta empieza ya a partir del primer tercio del cuarto milenio. Ese es marfil, ¿no? Claro, aquí tenemos pequeñas piezas, a veces de marfil, a veces de pizarra, hechas para el embellecimiento personal, ¿no? Son paletas de aceite, pues para los aceites, los ungüentos, las tinturas. En esta cultura, la mahdiense, también estamos cerca de Buto, al norte, en la desembocadura del Nilo. Continúa el comercio con Oriente Próximo y Palestina. Importamos cobre ya a partir de este momento de la zona de Medio Oriente para hacer agujas, anzuelos, hachas que van desplazando progresivamente, pero nunca terminan de desplazar de forma completa la fabricación de herramientas de piedra y de hueso. También aparece un gran comercio de colorantes para la fabricación de estos ungüentos cosméticos que se mezclaban en las paletas de aceite. Luego veremos las paletas en qué consisten. Sigue habiendo muy poca jerarquía social y aparecen aquí enterramientos envueltos. Los cadáveres ya no se dejan simplemente en tierra, sino que ahora los cadáveres están envueltos. Mirad qué tipo, qué finura de artesanía, en este caso, en esta vasija, de gran calidad, magníficas formas. Es decir, que aunque estemos hablando de neolítico, estamos hablando de cultura muy refinada. Aunque no haya dado el salto a la ciudad, ni a la ciudad murallada, ni a la escritura, estamos ya ante gente con una gran organización social y gente con una gran tecnología y un gran conocimiento de las herramientas y del medio. Las culturas del Alto Egipto os van a sorprender por el salto cualitativo en su tecnología. También es verdad que han pasado 300 o 400 años, estas culturas son posteriores. Aquí ya las necrópolis, ellos ya entierran a los muertos fuera del poblado, no dentro de la vivienda, sino fuera del poblado. Las vasijas características de esta época tienen forma de tulipán, decoradas con motivo geométrico inciso, lo veis aquí, veis que está grabado, el motivo geométrico no está pintado, está grabado en la cerámica, que se rellena luego con pasta blanca. Y las paletas que se usan para los ungüentos, en pizarra o en alabastro, con las que se mezcla grasa de malena, malaquita, para dar el color verde, y con esto se pintaban los ojos, se protegían el sol, del sol, de los mosquitos, en unas condiciones de vida muy duras. Recordemos que la mayor parte de esta gente muere sin dientes o con la dentadura muy deteriorada. Y no por el azúcar, sino por masticar arena. ¿Vale? Cuando vives con la arena
cuando la arena al final se termina metiendo en todos lados, ¿no? En el cereal, en el pan, Luego nos reíamos cuando leíamos a Marx con el pan Anderseller, ¿no? Que le metían de todo al pan. Bueno, pues aquí también llevaba de todo, solo que bueno, Yeso le ponían, ¿no? yeso le metían en los ingleses. ¿No? Bien, pues fijaros qué maravilla de cerámica, pero sin embargo estamos ante una cultura neolítica. Es una cultura que, aunque sea capaz de unos enormes desarrollos tecnológicos en ciertos aspectos, sigue utilizando agujas de hueso, cuchillos De sílex. de sílex, igual que un homo primitivo de hace 2 millones de años. Sus ornamentos siguen siendo collares de cuentas, de piedritas y conchas, y las puntas de flecha siguen siendo estas maravillas propias del Paleolítico, que vamos a ver si podemos ampliar la foto para que os deis cuenta del enorme trabajo de Para talla. llegar a eso sin romper la piedra. Claro, daos cuenta el enorme trabajo de talla milimétrico que tiene una punta de lanza, como puede ser esta, ¿no? Es decir, fijaos los bordes, los filos, exquisitamente tallados como lo haría hoy un tallador de diamantes, ¿no? Es decir, exquisitamente tallados estos elementos, ¿no? Estamos en una cultura neolítica, pero enormemente avanzada. Dime, Jorge, ¿y los telares existían ya? Sí, claro. Las telas. Claro. Lo que Porque pasa de es eso que no. lo que pasa es que todo eso no nos ha llegado a nada, claro, todo eso los milenios se lo comen, no soportan, hay elementos que no soportan el paso del tiempo, ¿no? Mirad, por ejemplo, este tipo de vasija. Estamos ya ante vasijas de paredes muy delgadas, una finísima cerámica pulida, roja, marrón, con los bordes ennegrecidos por el humo. Esto es un detalle ornamental. El borde ennegrecido por el humo es una característica de esta cultura, ¿no? Mirad qué nivel, ¿no? de piezas de cerámica. Qué calidad de cuencos que ya quisiéramos en nuestra mesa, ¿no? Para hacer alguna comida de esas pantagruélicas con la que nos gustaba regocijarnos antes de la pandemia. Esto, por ejemplo, es una figura de marfil. Esto es un ungüentario tallado con la forma de un hipopótamo en marfil, ¿no? Esta gente alcanza una excelencia absoluta en el tallado de la piedra, en el tallado de la pizarra y en el tallado del marfil, con diseños zoomorfos, como este que estáis viendo, de una exquisitez pocas veces igualada. Os recuerdo que estamos en el 4000 antes de Cristo, ¿vale? Por poner, es que a veces se nos olvida a veces se nos olvidan las fechas, ¿vale? Estamos en el 4000 antes de Cristo, ¿eh? Todavía faltan 3000 años para que los griegos empiecen a murmurar, ¿vale? De todo esto. Pero claro, ya hemos visto que la Mesopotamia y el arco y el creciente fértil, claro, van todavía muy por delante, ¿no? de esta gente. Mirad la representación figurativa de esta gente. Ya a esta pobre le faltan los brazos, ya ha sufrido amputación como la Venus de Milo, pero ya estamos ante figurillas de un gran desarrollo técnico. Qué impresionante, ¿eh?
Es impresionante. Esta figura, esta escultura es espectacular. Pero fijaos la expresividad corporal que tiene. No es una figura deslavazada, desarmada. Esta persona está en una postura, esta figura está mostrando una postura corporal humana real, de piedad, de orar, de lo que sea. ¿Vale? Quien hizo esto era una persona, era una fina observadora de los elementos principales de lo humano, ¿no? Era alguien capaz de reconocer las líneas principales que caracterizan un ser humano y plasmarlas, no solamente en la forma, sino en el gesto. Lo que habíamos visto antes del elefante o del reno, ¿no? Esa belleza que nos demuestra que estamos ante gente de una inteligencia superior, que no tiene nada que envidiarnos, no tiene nada que envidiarnos a nosotros y quizás más bien todo lo contrario. Atención a esta figura femenina. Aquí dicen que probablemente estamos hablando de un culto a la fecundidad. El rostro está muy simplificado, pero sin embargo es muy expresivo. Pese a las 4 líneas que definen el rostro es muy claro, con esos ojos así amigdaloides y un claro simbolismo sexual. El que hizo esto se encargó de remarcar especialmente la zona de los órganos sexuales externos femeninos, ¿no? Es decir, que no quedara duda alguna al respecto, ¿no? Estamos claramente ante una cultura capaz de hacer interpretaciones simbólicas. Quiero decir con esto lo siguiente: el que hizo esto también era capaz de hacer una figura humana como toca, ¿vale? O como digamos, una representación humana mucho más precisa. Claramente lo que tenemos aquí es un simbolismo. Esto no es como es porque no era capaz de hacer otra cosa. Es decir, lo que está representando aquí es algo que quiere mostrar y que no tiene que ver propiamente con los rasgos humanos. Eso lo vemos arriba. Ahí tenemos rasgos humanos, ¿no? Aquí lo que tenemos es una expresión simbólica en la que lo que se está tratando de poner de manifiesto es otra cosa que seguramente solo tiene traducción en el lenguaje y en la religión de la época que no podemos conocer, evidentemente. Para que veamos, ya cuando llegamos a Nagada, ya estamos Alto Egipto, recordemos, a mitad del Nilo, ya estamos en el 3800, la cultura Nagada 1. Si la herramienta de sílex de antes os impresionó, me gustaría que prestarais atención a la belleza infinita de este cuchillo. El trabajo detallado y pulido que tiene esta hoja o esta otra. Daos cuenta, primero, las dimensiones. Esto es para coger con la mano. Aquí tenéis el mango, ¿no? Aquí tenemos el mango. Daos cuenta el trabajo de detalle que para tiene hacer la sierra. Para hacer la sierra, los dientes de sierra de este artefacto, ¿no? La extraordinaria belleza de esta pieza. Y esta cultura Nagada, a ver si puedo cerrar esto. También produce un cambio en el concepto de mazas. El M16 de la época era la maza, era con lo que le arreaban
al vecino intemperante. Las masas de la época solían ser de forma piriforme, en forma de pera, ¿no? Y Nagada inaugura este tipo de masa discoidal, o esta otra redonda, pero luego los faraones van a volver otra vez, en época egipcia esto se va a abandonar y van a volver otra vez a la masa piriforme, que se ve que la discoidal era muy moderna, pero la otra era más eficaz, ¿vale? A la hora de impartir, se ve que a la hora de impartir justicia, la otra tenía más interés. Rompía mejor las cabezas. Eso es. Aquí estamos, esta es la cerámica propia de Nagada, mirad el tipo de vasos de pitorro que tenemos. Volvemos otra vez. Esta es una copia. ¿Veis que aquí Nagada está imitando el estilo badariense que vimos antes del borde negro, del borde ennegrecido, ¿no? Vemos cómo unas culturas se influyen a las otras. Oye, Jorge, en la cerámica ellos no conocían el esmalte, ¿no? Que yo sepa, no. Entonces, ¿esto qué debe ser? ¿Engobe o algo? Esto está hecho con humo, está ahumado y pulido. No, pero en el anterior, que era de color verde, exacto, eso parece que era... Sí, ahí. Exacto. Eso parece... me ha sorprendido porque si no conocían el esmalte, eso debe ser engobe o algo. Pero, parecido. ¿por qué dices que es verde? ¿Dónde estás viendo el verde? Aquí abajo hay una fotografía pequeñita. Con 3 vasijas. No, pero es rojo y negro. Es rojo y negro. No. Es rojo abajo y negro arriba. Vale. Pues por el color, es que en la representación ahí parece verde. Jorge, nosotros lo vemos todos verde. Acuérdate Verde. que tú eres un poco daltónico. A veces estoy tan feliz. Estoy tan feliz viendo rojo y negro y resulta que es otra cosa. No solo lo ve verde Amalio, quiero decir, todos los No, es que demás todo lo vemos vemos verde ahora. A lo mejor es el reflejo de la luz, ¿eh? No, es rojo y negro, es rojo y negro. Debe ser un Nosotros no, nosotros también lo veíamos rojo y negro, ¿eh? Gracias, Jara. Los daltónicos unidos no serán vencidos. Bueno, de todos modos os digo una cosa, es muy difícil las fotos de internet. Sí. A veces el cambio de un sistema a otro modifica la paleta de colores y es difícil conseguir. Por ejemplo, esto que estáis viendo, teóricamente es rojo y blanco. Yo no sé lo que estáis viendo vosotros. Yo lo veo, y amarillo. Claro, yo lo veo rojo y amarillo. Bueno, esto debería ser rojo y blanco, ¿vale? Pues es cuestión de luz. Creo que es cuestión de cómo se pone el foco de luz en el momento de la foto. Seguramente, sí. Bueno, aquí veis, por ejemplo, un detalle de esta cultura de Nagada, es la utilización de trozos de cerámica que no están trabajados con la vasija, sino adheridos con posterioridad. En este caso, un cocodrilo, ¿no? Le han pegado a la vasija, ¿no? Al borde de la vasija. Y Wow, una tortuga. Un cocodrilo es. Un ejemplo de la impronta que dejó la cestería en la cerámica lo tenéis aquí en este tipo de cerámica de iconografía blanca rayada que imita la textura del tejido de la cestería, ¿vale? Uh-huh. Mirad qué maravilla. Qué belleza. Seguimos ante una cerámica roja con dibujo blanco, aunque no lo parezca, aunque se vea amarillento. Es una cerámica roja con dibujo blanco y según tengo entendido, el blanco no está pintado, sino que está labrado y relleno de pasta de otro color, ¿vale?
Por eso creo... Es decir, que han cavado dentro de la superficie de la cerámica. En bajo relieve, claro, en bajo En relieve. bajo relieve, y lo han llenado con pasta blanca. Esa es la idea, sí. Esa Ajá. es la idea, ¿vale? Eso es lo que he entendido de lo que he estado leyendo. Lamentablemente la foto no tiene suficiente resolución como para ver la textura, Ujú. no tiene suficiente resolución, pero lo que he llegado a entender es de este tipo. Bueno, y cuando llegamos a la escultura de esta gente ya tenemos cosas impresionantes, impresionantes. Como veréis, el artista aquí le importa 3 pitos y un tambor la representación humana visible. Lo que aquí el artista está queriendo mostrar no es lo que los ojos ven. Lo que aquí el artista está queriendo mostrar es lo que el corazón siente, que es otra cosa, ¿vale? Estamos ya ante un arte mayúsculo. Esto es una figura femenina. Nos dice el texto: los ídolos femeninos se multiplicaron, mujeres esbeltas con los miembros pegados al cuerpo, estilizando aún más la figura femenina, pero destacando especialmente los rasgos faciales y la línea de las cejas. Lo veremos luego. Algunas aparecen arrodilladas, postura característica que tendrá un amplio desarrollo en el arte y la cultura y la escritura egipcia. Y escultura, eso no es escritura, y escultura egipcia. En estos casos la estilización alcanza su máxima expresión fusionando las piernas hasta llegar a parecer un único miembro. Los brazos se reducen a pequeñas protuberancias, ya la abstracción completa en este tipo de escultura, pequeñas protuberancias coronadas por una cabeza cilíndrica en la que tan solo se destacan grandes ojos perfilados con un cosmético verde. En este caso, este ídolo femenino tiene una cabeza de pájaro. Ujú. ¿Vale? En este caso. De buitre o de... Claro, pero en este otro, por ejemplo, vamos a ampliar esta foto. De halcón, ¿no? Mirad la extraordinaria belleza de estas figuras. ¿Se ha puesto las gafas de sol? Sí, los ojos en algunas de ellas, como la central, están incrustados en piedra preciosa, ¿no? Ujú. Pero estas otras, mirad la expresividad de la cara, las cejas, los ojos, ¿no? Están todas en posición, bueno, estas están en posición orante, ¿no? Pero esta otra, aparte de la simbología sexual tan llamativa, atención a las orejas. Atención a las orejas. Vamos a ver luego, mirad las orejas de este otro, por ejemplo, ¿no? El chiquitito este de aquí, ¿no? Las orejas en Egipto van a tener un gran valor simbólico, porque por la oreja entra el mal y por la oreja entra el bien. Y la función de todo buen Dios es tener las orejas bien abiertas para escuchar los ruegos, y la función de todo buen siervo es también tener las orejas bien abiertas para poder interpretar correctamente lo que se le está diciendo. Las orejas van a tener una gran... que me cuesta mucho, pesa mucho el archivo y no me deja... ahí, no me deja cerrar la ventana. La figura masculina, en cambio, fijaos qué diferencia, ¿no? Entre la figura femenina, tremendamente desarrollada, ¿no? Como hemos visto antes. Fijaos qué abstracción, qué nivel de simplicidad tenemos en la figura masculina. Esta figura masculina se caracteriza por ser pequeñas representaciones de hombres barbados. La barba es un asunto importante, cabezas alargadas y orejas
y orejas especialmente destacadas. Uno de estos ejemplares en el Museo de Guimet de Lyon representa una figura antropomorfa trabajada en mármol, cuyo cuerpo se ha estilizado hasta convertirse en una figura cilíndrica en la que tan solo destacan dos pequeños orificios, que pudieran representar los pezones, por ejemplo. En el rostro, muy simplificado, aparecen los ojos mediante dos pequeños orificios. Recordad el mango del Callao que vimos al principio, ¿no? Apenas con dos agujeritos te definen un rostro, y destaca el desarrollo de la barba puntiaguda, que la tenéis aquí, una gigantesca barba, y las orejas, ¿no? La barba, más tarde, será conocida, no concedida, como barba osiríaca de Osiris en el Egipto dinástico. Era una barba postiza, que solo portaban los dioses y los faraones. Y los faraones, sí. Las orejas representaban la capacidad del dios de escuchar las plegarias de los devotos. Además, las orejas requerían un cuidado especial, ya que por ellas podían penetrar fuerzas negativas que avanzaban por el cuerpo hasta alcanzar la sede del pensamiento, el corazón. Por la oreja derecha entraba el soplo de la vida, mientras que por la izquierda entraba la muerte, ¿vale? La oreja era un asunto para ellos fundamental. Esta figura me fascina. Me fascina por su simplicidad. ¿Cómo puede decir tanto con tan poco? Lo que llama la atención, por lo menos a mí, es que las mujeres van representadas con todos sus órganos sexuales, pero el hombre no. El hombre es asexuado. Espérate la figura siguiente, María. Cuando veas la siguiente... Vale. mira los órganos sexuales. Vale. Eran un poquito pervertidillos estos nagadienses. Esto es lo que se llama un ídolo itifálico. El señor está en posición, en fin. Este también es bastante simple, pero se le entiende muy bien, ¿no? Se le entiende muy bien. Interesante la cara de pasmo que tiene. Pero bueno, no solamente eso. Y este curiosamente no tiene orejas. No. Este no Se ve tiene... que ni el bien ni el mal no le entra por las orejas. Este va a lo que va. Este no le interesa. Está centrado en lo suyo. Y bueno, y aquí vemos el resto de, digamos, no solamente ahí estaba la figuración de toda esta escultura. Aquí tenemos el ganado vacuno. Aquí tenemos probablemente un enterramiento, supongo yo que será. No parece una cuna, parece más bien un enterramiento. Curiosamente se está tapando las orejas, ¿lo veis? Está recogido en posición fetal, cubriéndose las orejas con las manos en un gesto de sufrimiento. Pero bueno, vemos muchísima más representación, ¿no? De figurillas, animales. Estos son peines, peinetas. Fijaos el acabado de la peineta trabajada en forma de animalitos, de personas, de cebras, de animales. Pero no solamente ahí, esta gente hizo un trabajo en piedra bestial. Piedra tallada con formas globulares, bordes salientes, asas en ojal, pie troncocónico. Y por último, pues las pizarras de aceite, las paletas de aceite, que ya en la cultura nakada son muy estilizadas, con formas de animales, barquitos, diversos motivos, romboidales, etcétera, etcétera. En este caso tenemos una pues con forma de animalito, muy, muy bonita, ¿no? Eso es Nagada 1, en el 3800. Nagada 2, que es el periodo gersense,
el salto cualitativo es notable, notable. En Nagada 2 ya estamos ante una organización urbana, incipiente, es verdad, pero ya tenemos las actividades artesanales organizadas en talleres, ya no es que yo me lo guiso y yo me lo como todo, sino que ya tenemos especialistas trabajando en talleres. Se importan de Nubia materias primas para la fabricación de productos de lujo, pieles, marfil, maderas preciosas, y aparecen nuevas tipologías de la cerámica. Atención a este jarrón de cerámica que es de una belleza exquisita. Fijaos las asas. Las asas ya absolutamente trabajadas de forma ornamental. Es decir, aquí ya, digamos, el jarrón sirve para lo que sirve, que es para llenarlo de cosas. Pero además de llenarlo de cosas, me alegra la vista, ¿no? Y lo voy a trabajar con todo cariño y con todo afecto para conseguir la mayor belleza. Aquí ya estamos, sí, estos ya son jarrones pintados. Aquí ya no tenemos la cerámica incisa. Hay una cerámica negra que no he conseguido fotos, no la he conseguido. Es una cerámica negra con los bajorrelieves rellenos en pasta blanca, pero no he conseguido fotografía, ¿vale? De esta. Y finalmente tenemos cerámica que, como la piedra, vuelvo atrás, como la piedra tiene tanto esplendor, estamos ante una cultura neolítica de un nivel técnico tan desarrollado que lo que tiene valor, quizás porque tiene trabajo humano abstracto incorporado, lo que tiene valor es la piedra, no la cerámica. La cerámica es, digamos, la versión barata, la versión china de el cuenco bueno de piedra, el de mi abuela, ¿no? Y ese es el que vale. Y entonces nos encontramos con un momento histórico en el que la cerámica, como es en este caso, imita la piedra. Imita, es decir, la motean y la pintan imitando las formas de la piedra, que es lo que da caché, ¿no? a la cerámica. No obstante, tenemos, fijaos que cosas bonitas, cerámicas, platos, bandejas hechas de forma zoomorfa, en este caso una bandeja con patitas, ¿no? Con pies, o este otro en forma de tortuga, con el cuenco de abajo, para esto saber para qué, para una sopa o para lo que sea. Mirad la belleza de las asas con las que se trabajan las asas de esta cerámica. Recipientes, en este caso en forma de patito o de cisne, que se le ha roto el cogote al pobre. Y ya llegamos a la cerámica, al esplendor máximo de esta civilización, con esta cerámica ya con representaciones altamente definidas. En este caso, por ejemplo, un barco con sus cabinas, el barco entero con sus cabinas, las esteras, el estandarte, dice, y en lo que se sugieren como colinas, ¿no? En una línea de triángulos en la que aparecen antílopes y una figura humana, esta de aquí, en posición orante, ¿la veis? Está o bailando, ¿no? En esta posición. Luego veremos que esta posición tiene una gran importancia simbólica en la religión egipcia posterior. Vamos, otra cerámica, bellísima. Mirad qué nivel ya de dibujo, qué nivel de trabajo. Lámparas de aceite, ¿no? Lámparas de aceite, claro. Y aquí cuando llegamos a la escultura garcense, estas son lámparas como las de arriba, pero estas son de cerámica y estas están hechas en piedra. Pero ¿cómo hacían para acabar por dentro? Bueno, pues ahora lo vas a ver. Ahora lo vas a ver. Este, por ejemplo, es un cuchillo. Un cuchillo que lamentablemente la foto no tiene más resolución,
pero os podéis hacer una idea del trabajo de labrado que hay en esta hoja, ¿no? Es decir, esto es cosa seria, ¿no? Este cuchillo de pedernal, ¿no? Que tenemos aquí. Bueno, pues aquí tenéis todas las herramientas de un cantero. Tanto que estas herramientas pasaron a formar parte de la simbología de jeroglífica, ¿no? Estas son los distintos tipos de taladro y de herramientas que utiliza un cantero para acabar la piedra. ir dando forma, ¿no? Ir dando forma a la piedra e irla perforando. Y aquí tenemos dos ejemplos magníficos de cuencos vaciados en granito y en basalto. En basalto, la madre que es más duro que un cuerno, ¿no? Es una... Es un poco como la obsidiana, ¿no? Peor. Pureza. El basalto es parecido, es como el pórfido, es como lo que usan en el ferrocarril para poner los durmientes encima. Es decir, es una piedra de granito de una dureza tan descomunal que yo creo que no hay ninguna piedra más dura así de las que hay en cantera, ¿no? Es una cosa descomunal, ¿no? Aquí tenemos otra en granito también. Fijaos la forma, fijaos el trabajo de labrado que tiene esta vasija. Lo que es impresionante es que esta gente tenía tiempo. Claro. Cosa que ya no tenemos. Ahora vamos rápido, ¿no? Pero... Tuvieron 3.000 o 4.000 años para hacerlo. No es que tuvieran tiempo, es que se tomaban el tiempo. Se lo tomaban. Sí. Esta gente vivía de sol a sol y su vida tenía otro ritmo. Nada que ver con el nuestro. Nada que ver. No tenían todas las ocupaciones estúpidas que tenemos nosotros. Es decir, esta gente vivía para vivir bien. En la medida en la que no viniera nadie a fastidiarles, pues bien, pues a disfrutar. Pero también había otra cosa. Vivían de una manera mucho más simple que nosotros, con mucho menos necesidades materiales, lo cual les permitía de pasar días y días haciendo esto, ¿no? Claro, y seguramente no vivían más de 30 o 35 años o 40 años, pero seguramente esos 35 o 40 años les lucían más que a muchos de nosotros el doble, ¿no? Mirad el patito este de aquí abajo, o gallina, o lo que sea. O palomo. Un palomo. O atención a esto. Uy. Habría ¡Qué pureza! ¿Cómo dice Juan? Y habría enfermedades. Sí, claro. Claro. Y esta gente cuando había cualquier enfermedad de esta, pues bueno, pues probablemente se moría y ya está. Lo que ocurre es que había muchas enfermedades que nosotros padecemos que en su época no existían. Pandemias, epidemias, todas estas cosas en esa época no existían. No existían porque no había conglomeraciones humanas que permitieran la transmisión de la enfermedad. Si había alguien que lo padecía, pues se moría y hemos acabado y ya está. Hasta que no lleguemos a la ciudad, al problema urbanístico y a la concentración infame de personas viviendo en la suciedad y en los excrementos de unos con respecto a otros, la gran mayoría de las enfermedades contemporáneas no van a existir. Es más, si una persona de estas sufre un accidente, difícilmente va a morir de una infección. Recuerdo Juan, cuando diga alguna barbaridad, o Rosa, por favor, vosotros como buenos médicos, corregís y ya está, ¿vale? Tampoco vayamos ahora a hacer negacionismo médico, ¿vale? Pero recuerdo las memorias de... ¿Cómo se llamaba el que escribió el libro de la selva? Rudyard Kipling. Rudyard Kipling. Recuerdo las memorias de Rudyard Kipling. Rudyard Kipling estuvo destinado durante una época en
en Sudáfrica, en la guerra de los Boers, abajo. Abajo. Sí, entre Jartum y Sudáfrica, ¿no? Y este contaba que cuando a alguien le pegaban un tiro, si la bala no te había tocado ningún órgano vital, pues estabas 3 o 4 días curándote, oye, y para el frente otra vez y hemos acabado. Es decir, no existía la contaminación, según decía Rudyard Kipling, no existía la contaminación que desencadenaba las infecciones brutales que se daban en las zonas urbanas en Europa. Juan, por favor, o Rosa, decid si Rudyard Kipling decía la verdad o era fantasmagoría literal. No, pero sí que es verdad porque muchas veces cuando en una cura de una herida de bala, pues la bala se puede dejar dentro y no pasa nada si es muy difícil el acceso quirúrgico a su extracción. Imaginaos que se queda, yo qué sé, pegada junto a la columna vertebral o un sitio, pues se deja. Y si no molesta y si no tal, pues no pasa. O sea, puede morirse el paciente de viejo que ahí se queda con su bala puesta en el hueso, por ejemplo, ¿no? Claro. Claro. Es decir, si la bala no lleva un contaminante que le mate por otra cosa, es decir, la bala no le va a matar al tipo, ¿no? Es decir, claro. Bueno, pues eso, entonces en este tipo de poblaciones dispersas, con poca densidad poblacional y poco residuo urbano, en ausencia de cólera, de enfermedades de tipo epidémico, tal. Pues bueno, pues chico, pues sí, si te pasaba como al faraón que te atropellaba un hipopótamo, ¿no? Pues bueno, pues te morías. Pero el tipo de enfermedades que esta gente podía padecer eran mucho más limitados. Lo que sí es verdad es que cuando te pillaba, te morías, claro, si tenías pocas alternativas médicas, ¿no? Y más te vale, ya lo vimos en la Mesopotamia, que no te cogiera el médico. Pero como te cogiera el médico... Bueno, es que también se curaban mucho con plantas, ¿no? Sí, si le gustaba la planta. Y tenían una comida muy sana, seguro, también, ¿no? La comida, Marta, no, tampoco idealicemos el asunto, ¿vale? En el paso del Paleolítico al Neolítico y luego del Neolítico a la urbanización, fuimos perdiendo calidad de vida. Y fuimos perdiendo calidad de vida, primero en diversidad de la dieta. El hombre paleolítico y la mujer paleolítica tenían una dieta muy variada, basada en carne y en los cereales y en las plantas silvestres que podía ir capturando, que cuando llegamos al Neolítico se transforma en una monodieta en base a los superávit que puede producir, ¿vale? Un empobrecimiento de la dieta notable que se traduce en una pérdida de estatura, ¿eh? Y en una mortalidad y en pérdida de dentadura que se puede ver en los huesos de las personas que se han ido encontrando, ¿vale? El paso del Paleolítico al Neolítico es una pérdida de nivel de vida clarísima. Pero el paso del Neolítico a la civilización ya es un salto al vacío bestial. La población pierde entre 20 y 30 centímetros de estatura. Cuando llegamos a los romanos, un romano era esto que veíamos en las películas de Asterix y Obelix y todos estos, ¿no? Es decir, que estos gigantones de los centuriones y todo esto, eran alfeñiques de 1,5 metros. Alfeñiques de 1,5 metros. Y cuando veis una espada romana, parece un cuchillo de cocina. Lo que pasa es que luego Hollywood nos lo vendió en plan Schwarzenegger, ¿no? Sí, pero no te engañes. Sí, ahora que no está José Antón para defender a los romanos, me puedo explayar, ¿vale? Sí, los romanos eran unos pobres enanitos. Hombre, supongo yo que los de clase alta vivirían medio bien, pero la mayor parte del pueblo romano pasaba más hambre que... ¿no? Y tenían una dieta basada en pan, en hidratos de carbono, prácticamente no veían la carne en toda su vida, ni proteínas de calidad,
Con lo cual, pues, cualquier enfermedad, cualquier epidemia, tipo peste, tipo cólera, tipo tal, se llevaba por delante poblaciones enteras, ¿no? Es decir, el salto de salud del paleolítico al neolítico y del neolítico a la civilización fue dramático, y no lo recuperamos hasta que la medicina del siglo XIX y las reformas urbanísticas y sanitarias públicas de finales del siglo XIX cambiaron completamente la concepción de la vida. Os recuerdo que nuestros abuelos medían 30 centímetros menos que nosotros, ¿eh? ¿Vale? Y a ver los médicos si tenéis algo que decir, pero me parece que la antropología... A ver, es que el problema es que la gente comía cuando podía. Entonces, eso te da una pérdida no ingieres las proteínas que toca, en la cantidad que toca, no tienes las suficientes calorías para que el cuerpo pueda desarrollarse y crecer. Y, por otro lado, las aglomeraciones urbanas antes del alcantarillado y del agua corriente, pues producían auténticas epidemias, pues por ejemplo la de cólera de Londres, que fue la primera que se describió, dónde estaba el foco, cómo se propagaba, etcétera, pues fue un gran avance para después todas las del tratamiento del resto de las enfermedades que se transmiten por heces, ¿no? Claro. Principalmente, ¿no? Y claro, ahora estamos en las enfermedades que se transmiten por el aire, ¿eh? El aire. Estamos en otro escalón. En otro escalón, pero claro, un escalón que es, digamos, una vuelta de tuerca más a la densidad poblacional, ¿no? Es decir, cuanto más densidad de población metes, pues, ¿no?, mayores problemas sanitarios, ¿no? Claro. La gripe de 1918, la que llamaban gripe española, que no era española, pero pues también fue una epidemia transmitida de un virus por ahí. Escultura. ¿Recordáis en una vasija que vimos antes, que era un barquito, con una figura humana que estaba con los brazos así, ¿verdad? ¿No? ¿Os acordáis, no? Una vasija que vimos antes con los brazos levantados en esta forma. Bueno, pues vamos atrás, la vemos. No, pero por supuesto que nos acordamos. A ver si es esta de aquí, ¿vale? ¿Recordáis esta figura? Esta figura, ¿vale? La escultura, si algo reprodujo, fueron figuras femeninas orantes, con los brazos levantados y las manos abiertas, que posteriormente va a representar el signo jeroglífico del Ka. El Ka es una de las partes del cuerpo humano. El cuerpo humano egipcio no es como el nuestro, que tiene cabeza, pies y manos. El cuerpo egipcio tiene como 7 componentes diferentes, 2 almas, 3 espíritus, el cuerpo físico, cuerpo, ¿no? Tiene varios, ¿no? Y sobre todo tiene, digamos, 2 elementos, el Ka y el Ba, que son las 2 expresiones del alma, de lo que hoy llamaríamos el alma humana. El Ka representa la vida, la vida. Luego, esto se va a representar en el Egipto clásico, a través de los jeroglíficos, con esta simbología, y lo vais a ver en muchísimas estatuas y símbolos y pinturas, lo vais a ver porque representa el elemento vital de la figura, ¿vale? Lo que la mantiene con vida. ¿Vale? ¿Veis? Aquí esta otra figura. Esta se ve que andaba con miedo de no tener suficiente fuerza vital y por las dudas se puso 2, ¿no? A falta de una, ¿no? El Ka, nos dice el diccionario, es la fuerza vital. Fue creado por un tal Hnum, en su rueda de alfarero, es el dios alfarero, es el Hnum, y Hnum, cada vez que un hijo nace, antes de que el hijo nazca, le depositan en el momento de la concepción su Ka,
que es lo que le permite lo que le permite ir con la fuerza vital por delante. A la muerte, el Ka abandona el cuerpo. Por eso, tener Ka o no tener Ka es la diferencia entre la vida y la muerte. Curiosamente, el Ka, en esto los egipcios no eran nada tontos, ese impulso vital se mantiene por medio del alimento y la bebida. Es decir, una cosa es ser religioso y otra es ser tonto. Es decir, esto se lo saben de sobra, ¿no? Es decir, la vida no se mantiene si no comes y bebes. Pero, como ellos creen en la vida después de la muerte, ellos le ofrendan a los muertos también comida y bebida, porque la parte K de la comida es la que se come, no la física, es la que consume el muerto, y es lo que le permite mantener al Ba con vida, que es la parte del alma, que es el doble personal, pero no físico, sino espiritual, que es el que puede sobrevivir al muerto después de que el cuerpo haya desaparecido. En estas representaciones, que casi siempre son, decíamos, femeninas, destacan los pechos y las manos alzadas. Las anchas caderas, que las relacionan con las Venus atopígicas, enlazan con la parte inferior del cuerpo en la que los ídolos arrodillados, las piernas, están fusionadas en un solo miembro. En muchas ocasiones, estas figuras presentan cabezas abiformes. Lo vimos en la primera de las esculturas, ¿lo recordáis? Que es era una cabeza de pájaro. Esta también tiene una cabeza de pájaro. Que recuerdan representaciones posteriores de Tot, del dios, o que evocan el águila, ¿no? O que evocan el otro componente espiritual del hombre, el Ba, la otra parte del alma. Este último también representado, el Ba, mediante un híbrido entre pájaro y hombre. El Ba era un pájaro con cabeza humana, al revés de la figura, ¿no? En este caso tenemos un ídolo gersense también del cuarto milenio, 3500. Fijaos que los egipcios todavía no existen, ¿eh? Faltan todavía 500 años para que los egipcios aparezcan, ¿vale? Y ya tenemos una clara iconografía, ya estamos viendo ya una clarísima iconografía que luego vamos a ver de forma normal y asidua en la cultura egipcia. Aquí tenemos al Ba, que esto es nuestro concepto de alma, es lo que permanece después de la muerte, pero el Ba está anclado al cuerpo del difunto. Por lo tanto, el Ba cada noche tiene que volver al cuerpo, y si el cuerpo se destruye, el Ba se pierde. Por eso para los egipcios era tan importante la momificación, para mantener el cuerpo entero, ¿no? Para que el Ba y el Ka pudieran mantenerse asociados, ¿no? Aquí tenemos al Ba yendo a visitar a su... yendo a visitar a su muerto, diciéndole, oye, espabila que ¿Qué lleva entre las patas? Es el emblema de los faraones, ¿no? Yo creo que sí, que es el emblema, sí. Lleva el arito colgando, sí. Ya lo veremos luego. Sí. Es precioso, este papiro es una maravilla. Pero las imágenes masculinas, en cambio, a diferencia de las femeninas, fijaos que las femeninas están en posición orante, danzante, con el símbolo del Ka, toda la pesca. Oye, los masculinos, quitando el señor ese con el falo en ristre, sí. están todos la mar de discretos, ¿no? Sí, pero es que no hace falta, es una figura fálica. Totalmente. La figura muy en ella misma. Muy bien. Es que no hace falta ponerlo, es que es. Él es un falo en sí mismo, efectivamente. Muy bien, María, muy bien. ¿Cómo se nota el psicoanálisis francés ahí? ¿Cómo ha calado? En este caso, este ejemplar que está en el museo de Turín es un ejemplar hecho en marfil. Es un estuche, es hueco, está hecho en marfil,
y representa a un hombre barbado, como el que vimos al principio, Ujú. con la barba puntiaguda y los ojos muy perfilados. ¿Lo veis? Tiene una gran expresividad en el rostro. Pero veis que es para ser colgado, ¿no? Veis que tiene Sí. como una especie de asas arriba, Pero ¿no? una cosa, en las vasijas de antes, las asas, también tenía como Agujero. agujeros como para pasar una cuerda, ¿no? Como para ser colgadas, lo mismo Sí. para funcionar como lámparas de aceite, vaya uno a saber. Ujú. Claro, claro, sí. Sí, lo tenían agujeros para ser colgados, sí. En este caso, dice, las orejas no están en esta representación, ni hay orificios pectorales, y el cuerpo ha quedado reducido a un gigantesco falo, como dice María, ¿no? Sí, no hay más que eso, ¿no? Tenéis un detalle Ajá. de la cabeza. Cuarto milenio, ¿eh? Se dice pronto. Y ya finalmente estamos llegando ya a las paletas de aceite, que ya adquieren, ya en esta cultura, en la Nagada 2 o Nakada 2, ya adquieren la forma, la geometría propia del mundo ya egipcio faraónico, protodinástico. Forma escutiforme, forma de escudo, y a veces con los ojos, por ejemplo, con figuras zoomorfas, con los ojos, como en este caso o en este, con incrustaciones de piedras preciosas. De piedras preciosas. En esta última destaca la representación de una cabeza de vacuno. Bueno, no se sabe bien, hay discusión si es una figura femenina danzante con el enca o una cabeza de vacuno. Labrada, esto está labrado en la pizarra. Y los sellos que hacen su aparición también a mediados del cuarto milenio, pero son de clara influencia mesopotámica. Los sellos que aparecen en Egipto son mesopotámicos. Y llegamos por último ya a la arquitectura. La arquitectura, esto que estáis viendo aquí abajo, es una maqueta de una casita egipcia encontrada en una tumba, ¿vale? Sí, entonces, aquí veis la manera en la que se construía, lo que pasa que seguramente la casa de verdad no tendría un techo de... En este caso es un box, una cajita para guardar cosas, ¿no? Que imita una casa. ¿Veis la puerta? ¿Veis la puerta con el dintel? Sí. Con el dintel de madera encima del vano de la puerta. Lo interesante de la arquitectura de esta gente son las paredes, ¿cómo se dice? Trapezoidales, ¿no? De sección trapezoidal, base ancha cerrándose hacia arriba, que es la manera de construir las paredes de los templos en el Egipto posterior, como recordaréis de las fotos o de los viajes que hayáis hecho, ¿vale? Los muros de los templos egipcios tienen esa disposición. Este es el símbolo, el jeroglífico para la representación de la casa, lo que nos da a entender que la arquitectura primitiva eran habitaciones de un solo, casas de una sola estancia, ¿no? Con una puerta lateral, ¿vale? Bueno, son las 6:30. Si queréis quedaros 10 minutos más, os cuento la pintura de las tumbas de Hieracómpolis. Si estáis cansadas, no sé cómo lo estáis, lo dejamos para la semana que viene. Bueno, yo prefiero seguir. ¿Alguien que se oponga? Adjugé. ¿Sí? ¿Seguimos? Seguimos. Bien, cuando hablamos de la pintura guercense, la pintura de Hieracómpolis,
estamos hablando de una cosa muy seria, de una cosa muy importante. Esta pintura que estáis viendo, que no hace justicia la pantalla, esta pintura que estáis viendo pertenece a una tumba, la tumba 100 de la necrópolis de Hieracómpolis, en Nagada, al sur, en la zona del Alto Egipto. Pertenece al 3300, todavía faltan 200 años para la unificación, o 300 años para la unificación de Egipto. Ocupa tres de las paredes de la tumba. A ver si puedo hacer una ampliación primero para que veamos. A ver, que no se me cuelgue el ordenador. Aquí. Vemos que la composición, vaya por Dios, tiene varios elementos, hay varios barcos. No, es que no, así no vamos a poder verla. Como la tenéis en el archivo que os he enviado, vamos a comentar los detalles y la veis en su conjunto en vuestro dispositivo. Es que es incompatible, pesa mucho la imagen, está en muy alta resolución. Ahí está. Bien. Nos dice el texto, a diferencia del Bajo Egipto, donde la pintura rupestre no estuvo representada, en el Alto Egipto hay muchos ejemplos. En Hieracómpolis, estas pinturas proporcionan iconografías nuevas, son de influencia oriental, muestran una fuerte jerarquización, una separación incipiente entre campo y ciudad y otros elementos importantes que van a tener mucho peso en las dinastías egipcias posteriores. Esta tumba es una fosa de 5 por 2 metros y 1,5 metros de profundidad, y las paredes están decoradas con un friso figurativo que ocupa 3 de estas paredes, ¿vale? Este friso está desarrollado a lo largo de 3 paredes. Las figuras humanas que aparecen en esta composición están muy estilizadas en tonalidad roja, blanca y negra, presentando, esto nos interesa, la cabeza de perfil y el torso de frente, que es la manera de representación posterior egipcia. Las representaciones dominantes, como veis, son 6 barcos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 barcos, coloreados, 5 de ellos coloreados en blanco, con el casco en forma de media luna y sus tradicionales cabinas, que se alcanzan a ver allí, ¿vale? Ahora veremos los detalles. Y uno de los barcos en tonalidad negruzca. ¿Vale? El más interesante de estos barcos es el que aparece en la parte superior izquierda, en el que se pueden observar, aquí tenéis el detalle, 2 cabinas rojas, aquí abajo, 2 cabinas rojas muy similares a la de los otros barcos blancos, 6 figuras masculinas, 3 de ellas en actitud danzante, ¿vale? Que las tenemos aquí, 1, 2, 3. Con los brazos extendidos, una que parece dirigir la ceremonia. Hay otra figura que está en el timón, lo tenemos aquí atrás, y sobre una de las cabinas, ¿veis? Esta cabina, hay 2 pequeñas figuras. Una de ellas enmarcada dentro de una estructura similar a la nao de piedra que luego utilizarán en los templos para proteger a los dioses en su santuario. Y, digo yo, no hay remos ni remeros.
claramente esta representación no es una representación de un barco real, ¿vale? Los egipcios no sabían navegar, no tenían motor, ¿vale? No habiendo vela y no habiendo remos ni remeros, pues esto no funciona, ¿vale? Claramente estamos ante una representación de algún simbolismo de tipo religioso. En el centro, por el contrario, tenemos al barco este de tonalidad negra con una quilla muy alta y rizada hacia el interior. Ya veis cómo este tipo de embarcación es el que luego vamos a ver en el Egipto clásico. ¿Vale? Vemos cómo el Egipto clásico ha recogido toda una tradición arquitectónica e ingenieril de las civilizaciones anteriores. Rodeando a esas embarcaciones hay escenas de pastoreo. Escenas de pastoreo en las que tenemos unas figuras masculinas que parecen dirigir el ganado, por ejemplo esta de aquí, ¿lo veis? O esta, por ejemplo, mediante un látigo, veis cómo este tiene una especie de látigo que le arrea, o de cuerda que le arrea tal, o varas con la que van llevando a los animales. En la esquina contraria tenemos una escena de cacería. Aquí tenemos al señor con su masa, o un palo grande, acercándose, aquí lo tenemos con una especie de flecha o lo que sea, elemento puntiagudo, este señor aquí abajo. Dice, no obstante, las representaciones más interesantes están en la esquina inferior derecha, donde se pueden ver varios motivos de una importancia iconográfica muy interesante. En primer lugar, aparece un hombre, que lo tenemos aquí, aparece un hombre que mantiene inmovilizadas, atadas a tres pequeñas figuras a las que se dispone a golpear con una masa. Es esta una representación primigenia del motivo de la muerte del enemigo, cuya aparición es habitual en época histórica como símbolo del poder protector del faraón, y que en múltiples ocasiones se presenta en los pilonos de acceso a los templos. Su iconografía definitiva está concretada en la paleta de Narmer, el protodinástico, que vamos a ver la semana que viene. El viernes que viene iniciaremos la sesión con la paleta de Narmer, analizando la paleta de Narmer, porque Narmer fue el faraón mítico que dio lugar a la unificación de Egipto, del Alto y del Bajo Egipto, en una sola dinastía. Vemos aquí entonces a estos hombres capturados y a estos dos sicarios que se ve que van a decir, oye, yo también quiero pegarles, ¿no? Lo interesante de estos dos señores, que tienen la vara en la mano, es que lo que lleva es un cetro que se llama huas. Y este cetro tiene representación jeroglífica, que es este que tenéis aquí, en forma de horquilla, y que destaca jerárquicamente al portador. Quien lleva el cetro huas es una autoridad, ¿vale? Esta autoridad es la que viene aquí a ver qué pasa con esos detenidos. Son todos elementos que luego van a aparecer, luego veremos de forma reiterada en toda la iconografía de las pirámides, de los enterramientos y de los papiros egipcios. Y a la derecha de esta figura aparece la más interesante de todas, que es un hombre coloreado en rojo entre dos animales rampantes, los animales de pie, a los que ahí Machote él, en plan Gilgamesh, domina con sus brazos. Él tiene ahí, él solo coge a los dos leones, uno en cada mano, y ahí los tienes. Esta es la figura, el señor de los animales, el déspota Esterón, que luego volverá a ser representada una y otra vez como símbolo del poder del monarca, ¿no? Curiosamente, os dais cuenta que el cuerpo no es humano. El cuerpo de este déspotes es un cuerpo animal, no es un cuerpo humano. Tiene una especie de taparrabo en la cintura, pero los pies son pezuñas. El diablo. Bueno, el diablo no, porque es un amo, es un dios, es un señor, ¿no?
es quizás la parte simbólica, la expresión simbólica del poder de la autoridad, ¿no? Esta iconografía, dice, de clara influencia mesopotámica, su origen se sitúa en Sumer. Esa iconografía que estáis viendo ahí arriba es una reinterpretación, copia de la mitología sumeria, con la figura del hombre toro. En un sello del tercer periodo dinástico, el hombre toro aparece con un héroe barbudo que no lleva más que un cinturón de 3 trenzas y un extraño tocado. ¿Veis el tocado que lleva en la cabeza? ¿Veis que no es un pelo normal? ¿Vale? Este personaje puramente humano parece sujetar, más por la magia que por la fuerza, 2 toros erguidos, en tanto que el hombre toro aparta a 2 leones rampantes simplemente clavándoles los brazos en el pecho. Se trata de una escena mágica de fuerzas destructoras repetidas. El héroe representado en estas pinturas es ya una interpretación de la simbología sumeria que probablemente encarna aquí el poder mágico sobre los animales y la importancia del cazador que los vence y somete. En época histórica, el faraón, como protector último de la tierra y los habitantes de Egipto, aparece frecuentemente pisoteando y venciendo no solo a los enemigos, sino también a todo tipo de animales maléficos. El significado último de esta interesante figura ha sido enunciado por Antonio Blanco Freijeiro, uno de los arqueólogos importantes de España. Quizás sea esta la representación más antigua de un hombre al que los demás consideran superior. Estamos ante un héroe, un semidios. Cuando el corazón humano aún se encogía ante la perspectiva de hacer frente a una fiera en las condiciones de inferioridad a que lo reducía su rudimentario armamento, no tiene nada de extraño que la admiración despertada por el gran cazador, entre quienes conocían su palmarés, indujese a estos a postrarse ante él como un príncipe, un rey o un dios. Por el contrario, una vez que las armas de mayor alcance y poder de penetración, como el arco compuesto, salvaron aquella diferencia, ya la representación del gran cazador era inadecuada como símbolo del hombre imbuido de poder luminoso, y fue menester sustituirla por otro, la de jefe que defiende a su pueblo del enemigo extranjero o lo enriquece o hace próspero con sus conquistas territoriales. Cuando la lucha dejó de ser cuerpo a cuerpo, al faraón había que representarlo de otra manera. ¿Vale? Todavía en Hieracómpolis estamos ante una autoridad que presume de su poder por lo que puede hacer con sus propias manos. Muy cerca de la representación del déspotes aparece otra figura humana, también coloreada en rojo, venciendo en la lucha a un animal, probablemente un toro, lo tenemos aquí, este de aquí abajo, ¿lo veis? Este señor aquí está pegándole una paliza a un toro que lo tiene atado por los pies, ¿lo veis? El toro yace en tierra boca arriba. Por encima de estas figuras, 4 animales diferenciados por distintas tonalidades se disponen en torno a un motivo circular, probablemente un arnés al que están cogidos. Iconografía de desarrollo posterior que aparece también en un disco procedente de la tumba de Emaca. En este ejemplo se representa una escena de persecución y caza de 2 gacelas por parte de 2 perros. Sin embargo, el significado de la escena todavía no ha sido clarificado. Y aquí tenéis al disco de Emaca. En este disco de Emaca, aquí tenemos a 2 perros. Veis este que está cogiendo por el cuello a una pobre gacela y este otro que va persiguiéndola, ¿vale? Pero cuando llegamos al disco de Emaca ya hemos llegado a la historia. Y para esta historia os invito a seguir el viernes que viene. Bueno, ¿qué? ¿Cómo ha sido muy pesado, chicos, que no he parado de hablar? No, interesantísimo, interesantísimo. Se ha aguantado. Es fascinante. A veces me mata el entusiasmo y digo, pues claro, a veces aburro a las piedras, ¿no? Que voy a hacerte una pregunta. Di. ¿Existe evidencia de que tenían comunicación los sumerios con los egipcios? O sea, has comentado algunas cosas, ¿no?
Sí. De que sí que parece que había algún tipo de comercio, pero Claro. realmente eran dos civilizaciones que se comunicaban porque geográficamente estaban muy cerca, ¿no? Bueno, es muy Bastante cerca. cerca. En avión debe ser muy cerca. Bueno, o por lo menos en el mapa, teniendo en cuenta que los sumerios también o sea, viajaban por el mar y tal, pues no sé, digo yo. Claro. Yo creo que el contacto con la civilización sumeria fue a través de comerciantes. Yo creo que son los comerciantes quienes pusieron en contacto estas dos civilizaciones. Pero yo te diría que hasta el menos 2000, hasta el menos 2000, no hubo un contacto directo entre ambas civilizaciones. A partir del 2000, sí, porque de hecho además Egipto va a sufrir varios intentos de invasión por parte de los hicsos y los asirios, pero antes yo diría que los contactos que hay son contactos episódicos en virtud del comercio, ¿no? De que hay gente pues, que va trapicheando con materias primas, ¿no? Hemos visto sellos que llegan, hemos visto figuras, estampas, que se ve una clara contaminación sumeria, ¿no? en Egipto, pero yo diría que Muy no, poco. no, muy Ya, poquito. pero a través del comercio se transmiten también las ideas, las tecnologías y todo eso. O sea, Claro, claro. no es el bien en sí, ¿no? Sino todo lo que acarrea detrás, ¿no? Y yo creo que es posible que sí que hubiera un trasiego de ideas, de mercancías, de tecnologías. Sin duda, sin O duda. sea, Pero fíjate, con las limitaciones geográficas y técnicas que imponía la época, claro. claro. Pero fijaos que, por ejemplo, una revolución que debería haber llegado a Egipto muy pronto, y sin embargo no llegó, fue el carro. El carro, que los sumerios ya habían desarrollado que en la Mesopotamia, estaba ya desarrollado hasta la saciedad, ¿no? A Egipto no va a llegar hasta los hicsos, hasta las invasiones de los hicsos. Eso demuestra que pese al contacto comercial, había elementos que, por ejemplo, las armas metálicas, las armas de bronce, las armas, ¿no? Es decir, son cosas que van a llegar a partir de las... No llegar, porque llegar, el cobre llegaba y el bronce llegaba, pero digamos, el uso masivo, digamos, la implantación de la tecnología de forma estándar, eso no va a llegar hasta que no se produce el choque civilizatorio en la guerra o ¿no? en el contacto intenso entre las dos culturas. Eso va a tardar más tiempo. ¿Qué es lo que hay antes? Pues un comercio cada vez más intenso. Y en ese comercio, como dice Amalio, pues bueno, pues se transmite no solamente las piedras, los dibujos, la ornamentación y las vasijas y sus contenidos, sino también las ideas y a veces parte de la religión también. En este caso, estas formas que hemos visto del déspotes, que hemos visto cogiendo a los animales con las manos, ¿no? Bueno, claramente quien hizo esa representación estaba influenciado por los mesopotámicos, es decir, evidentemente, es como si estuvieras viendo a Gilgamesh en esa foto, ¿no? Eso quiere decir que había contacto, claro que lo había. ¿Solo la clase alta? ¿Solo quienes podían pagar el comercio? Bueno. Molt bé. A pensar. Bueno, la semana que viene más, ¿no? Seguimos la semana que viene. Gracias, Jorge. Vale, a vosotras. Gracias por todo. Adiós. Adiós a Feliz todos. fin de semana a todos. Feliz fin de semana. Adiós. Adiós, Adiós. Adiós, adiós. Buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Adiós. adiós, Xavier. Luego.